En este caso, este plan lo estoy presentando yo, que pertenezco al área de caza de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, pero este plan ha sido elaborado y lo coordina la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad también del Ministerio de Agricultura. Entonces, en este caso, trabajamos juntos, pero la elaboración de este plan ha sido enteramente en mérito de mis compañeros. Así que en este caso yo voy a presentar principalmente lo que corresponde con la gestión cinegética de lo que se incluye dentro de este plan. Me imagino que ya muchos lo conoceréis, entonces voy a pasar bastante rápido por todos estos aspectos. Y en este caso, los antecedentes y los fundamentos de la elaboración de este plan nacional provienen del Plan Estratégico de la Unión Europea, que determina la necesidad de que cada Estado miembro elabore sus planes nacionales de gestión. Estos planes nacionales deben de tener una serie de requisitos técnicos específicos, como son especificar las funciones y los roles de las administraciones públicas, hacer una estima lo más aproximada posible del tamaño poblacional de jabalíes en todo el territorio nacional, definir una serie de objetivos concretos y específicos para la reducción de estas poblaciones y también unas medidas específicas sobre gestión de las poblaciones de jabalíes de cara a la consecución de estos objetivos, ¿no? Igualmente se determina la necesidad de definir unos requisitos específicos para aplicar en la actividad relacionadas con bioseguridad para aplicar en la actividad de la caza, e igualmente también una estrategia y unas pautas de comunicación a los cazadores relacionadas con todos los requisitos que están contenidos dentro del Plan Nacional. Este plan, o previo a la definición de este plan, se hizo una estimación del riesgo de la entrada de la peste porcina africana en España. Estos mapas me imagino que ya muchos lo conoceréis. De hecho, aquí se encuentran dos de los creadores de estos mapas, así que igualmente les agradezco la claridad con la que han hecho estos mapas, pero podéis observar en la izquierda, en primer lugar, el riesgo asociado a la entrada de la peste porcina africana en función de la red de carreteras y la conexión con las carreteras de la Unión Europea y también carreteras internacionales. Y a la derecha se puede encontrar el riesgo de la entrada de la peste porcina africana en función de la densidad de las explotaciones de porcino dentro de España, ¿no? Entonces, la superposición y la comparación de estos mapas nos puede dar una visión muy clara de los puntos calientes o los puntos de mayor riesgo de aparición de la peste porcina africana en España. Entrando en el Plan Nacional de lleno, lo que podemos observar es que se ha dividido, aquí está reflejado en 3 bloques, ¿no? Pero lo que podemos decir es que hay 2 secciones principales. Estas secciones, el objetivo y la ambición es llegar a la coordinación entre las autoridades de sanidad animal, de caza y de medio ambiente, a nivel nacional y a nivel de territorio, ¿no? A nivel de las comunidades autónomas y a nivel de coto. En este caso, como os comentaba, se puede considerar que este plan está dividido en 2 secciones que abarca las 2 pestañas superiores y, por otro lado, la inferior, ¿no? En este caso, las 2 pestañas superiores se puede decir que abarca, en primer lugar, el análisis de la situación, y la pestaña inferior abarca los objetivos prácticos y los objetivos técnicos y, por lo tanto, las actuaciones que se quieren llevar a cabo, ¿no? Para la elaboración de este plan nacional se evaluó principalmente la problemática, que en este caso es muy clara, que es la sobrepoblación de jabalíes que se encuentra en España. Cuando se inició este plan se podía diferenciar una serie de zonas con un mayor riesgo porque tenían una mayor población de jabalíes, pero yo creo que a día de hoy esta sobrepoblación es bastante evidente en todo el territorio nacional. A continuación se evaluó las diferentes necesidades que se tenían que abordar, como son, en primer lugar, el tener esta sobrepoblación implica la necesidad de disminuirla y, por lo tanto, también aplicar una serie de medidas que ayuden a controlar esta sobrepoblación. Por lo tanto, los objetivos que se definieron fueron, en primer lugar, identificar cuáles son los obstáculos que se han observado dentro de la gestión a todos los niveles, tanto administrativos como prácticos,
También, o posteriormente, una vez identificados estos obstáculos, promover la elaboración de los planes de acción regionales, que también se identifica dentro del plan de la Unión Europea. Y una vez que estén elaborados tanto el plan nacional como los planes regionales, llevar a cabo una serie de revisiones anuales y la coordinación de las actividades. Las medidas concretas que se pueden observar dentro del plan nacional se pueden dividir en estos 4 bloques. Como os comentaba, lo principal para nosotros en este caso son las medidas dentro de la actividad de la caza, porque son las competencias que tenemos en el Ministerio en cuanto a medidas de coordinación de la gestión cinegética y las comunidades autónomas en cuanto a las competentes últimas y las competentes en la toma de decisiones para la gestión propiamente dicha. Dentro de las medidas de caza se pueden observar pues, las que podéis ver en la pantalla, como son desde un punto de vista administrativo, eliminar los obstáculos y las dificultades que se puedan observar dentro de las tramitaciones, incrementar la presión cinegética en la mayor parte de las actuaciones o en todas las actividades posibles. Por otro lado, también facilitar los métodos complementarios para la gestión cinegética y la actividad de la caza, frenar la tendencia decreciente en el número de cazadores. Esto también se podría considerar como una medida social, pero lo hemos querido incluir dentro de las medidas de la caza. Fomentar la formación específica dentro de cazadores, lo que implica también no solo la formación dentro de la actividad de la caza, sino también de todas las consecuencias y la repercusión que puede tener esta propia actividad dentro no solo del mundo de la caza y del mundo silvestre, sino también de la ganadería, de la economía, etc. Y también, pues, la medida de lo posible, fomentar la caza dentro de los parques naturales. Dentro de la alimentación, las medidas que se contemplan dentro de planes, limitar la alimentación suplementaria por la facilidad o por el aspecto que pueda tener la congregación de poblaciones y, por lo tanto, la facilidad en la transmisión de la enfermedad y, en este caso, del virus. Dentro de las medidas sociales, pues, de cara a la sociedad en conjunto, fomentar el consumo de carne de caza, lo que también impacta de una forma indirecta en el aumento de la actividad de la caza de jabalí. También llevar a cabo campañas de concienciación para la sociedad en conjunto y concienciar sobre la problemática de la sobrepoblación de jabalíes y la entrada del virus de la peste porcina africana. Y por último, medidas de monitorización, como son establecer los puntos prioritarios de monitorización y también que esta monitorización sirva para valorar si las actividades de control y las medidas de control se están siendo eficaces. Para valorar todas estas medidas, lo que se propuso fue una serie de indicadores que podéis ver en la pantalla. Estos indicadores los planteamos con el objetivo de recopilar la información por parte de las comunidades autónomas por medio de la elaboración de sus planes regionales, y esta evaluación de los indicadores se tiene planteada que sea anualmente. Con la evaluación de estos indicadores también lo que se propone es que la revisión de los mismos y del propio plan, y también la modificación de todos los aspectos que consideremos que sean necesarios. Para los indicadores de 2022, una vez cerrado ya el periodo de recepción de los mismos, que este periodo lo dejamos como el 31 de diciembre, pero si bien si recibimos algunos posteriormente, por supuesto que son súper bienvenidos. Y estas son las comunidades autónomas de las que hemos recibido los indicadores de este año. Que aprovecho, he visto que dentro de los participantes, de los asistentes a las jornadas, hay alguna comunidad autónoma, así que aprovecho para agradecer su participación y su colaboración, y si bien ha sido el primer año de aplicación del plan, que los primeros años pues siempre cuesta un poco más, ¿no?, a la hora de arrancar y de poder facilitar la información, creo que en este caso la participación de las comunidades autónomas ha sido excelente, y como podéis ver en la proporción, pues la gran mayoría de ellas nos han facilitado todos sus indicadores. Haciendo una primera valoración de los indicadores recibidos en 2022, no hemos podido tampoco sacar muchas conclusiones, porque sí que hemos visto que muchos de los indicadores que se definieron son de difícil interpretación, y también hay que tener muy en cuenta la capacidad de gestión, así como la peculiaridad de gestión y los medios, tanto humanos como económicos, que se encuentran en cada una de las comunidades autónomas, que esto es un aspecto importante a valorar dentro de la evaluación final de cada uno de los indicadores.
De forma global y sin extenderme mucho, os voy a dar una pincelada sobre los indicadores que recibimos y posteriormente vamos a hablar sobre la estimación oficial de la población de jabalíes, que es un indicador previamente dicho, pero creo que puede ser muy interesante, aunque sea dar unas pinceladas sobre la metodología que ha seguido cada una de las comunidades autónomas. Dentro del número de cazadores, lo que hemos visto es que sí que es un dato que es de fácil obtención y que en la mayor parte de las comunidades autónomas esto se recoge, si bien la interpretación puede ser un poco compleja debido a la durabilidad de la licencia en cada una de las licencias de caza en cada una de las comunidades autónomas y también la peculiaridad de que hay comunidades autónomas que se atienen o que están acogidas dentro del sistema de gestión interautonómica y otras que no. Sin embargo, lo que sí que sacamos en positivo es que hay datos y que se recopilan. El número de cacerías registradas en el último año va muy en conjunto con las bolsas de caza anuales, que lo podéis ver más abajo, y en general estos datos lo que se recogen es con una periodicidad del año anterior al año de evaluación. Por lo tanto, en este caso lo que hemos obtenido han sido los datos de las bolsas de caza de 2021. En cuanto a las autorizaciones excepcionales registradas, no se ha comunicado ninguna de ellas porque en la mayor parte de las comunidades autónomas ya se contempla la caza del jabalí como dentro de las órdenes de vedas como una caza casi que ocupa todo el año y en muchos casos sin cupo. En caso de las actividades extraordinarias en los parques nacionales, pues en este caso vimos las limitaciones, en los parques naturales, en este caso vimos las limitaciones que se contienen dentro de la Ley 30 de 2014, que es de parques nacionales. Si bien los parques naturales y los parques nacionales no son lo mismo, ¿no? Y por lo tanto la ley no aplica, pero en este caso las comunidades autónomas sí que nos comentaron que habían encontrado problemas a la hora de la gestión de estos permisos y que por lo tanto no se habían concedido en la mayor parte de ellos. Uno de los aspectos que vimos más positivos y con más proyección o más posibilidades de proyección fue el uso de las trampas y su efectividad, principalmente por la posibilidad de su uso en las zonas de alta densidad de jabalíes, así como la posibilidad de que se queden implementadas durante periodos continuados de tiempo en regiones cercanas a núcleos urbanos y esto es muy ventajoso por las limitaciones obvias que hay alrededor del uso de armas de fuego alrededor de núcleos urbanos y también en los propios parques nacionales. Es una posibilidad que se plantea como muy atrayente y que puede ser muy efectiva. Y pasamos a la estimación de la densidad de jabalíes en cada una de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas coincidieron en que es un dato que es muy difícil de estimar y muy difícil de obtener, si bien algunas de ellas, las que podéis ver en pantallas, han realizado sus propias estimaciones, ¿no? y su propia metodología de evaluación. De una forma rápida también, porque hay muchas de las explicaciones que nos han facilitado que son muy técnicas, que ya se escapan, sinceramente, mi capacidad de evaluación y en muchos casos de comprensión. Voy a intentar resumirlo y simplificarlo lo máximo posible. En la columna de la derecha podéis ver la estimación de las poblaciones de jabalíes en cada una de las comunidades autónomas según los métodos que han implementado, ¿no? En Aragón se utilizan dos metodologías que conviven básicamente, y en este caso en la primera fórmula lo que se puede ver es que se conjuga tanto las bolsas de caza en batidas así como los avistamientos de animales en las fichas de batida y se aplica un factor de corrección de 1,25. Y esta metodología se conjuga con la multiplicación de los animales cazados por 3 porque se estima que las poblaciones de jabalíes triplican a los jabalíes declarados en las bolsas de caza. En el caso de Cataluña, tienen un programa específico de seguimiento de jabalí que se basa en un observatorio de 22 regiones concretas. Este programa lo lleva a cabo una empresa privada y también conjugan los datos tanto de batidas como de bolsas de caza, como de actividades de caza, así como de avistamientos de jabalíes. También aplican una fórmula concreta utilizando el programa estadístico R y en función de las hectáreas de estos 22 territorios, así como de los datos obtenidos de caza en cada uno de ellos, se establece se saca la estimación de las poblaciones.
En Galicia esta metodología no se hace en función de las bolsas de caza, sino de los planes técnicos de caza, en los que los gestores de coto no solo comunican las bolsas de caza en sí mismas, sino también la estimación de las poblaciones, y con eso hacen su estimación regional. En el caso de La Rioja, se elabora esta estimación en función de las actas debatidas y también de la probabilidad de captura que hay para cada una de las especies. Esta estimación de la probabilidad de captura se aplica tanto sobre jabalí como sobre ciervo, creo recordar, y aplicando también un factor de corrección en función del territorio concreto en el que se haya comunicado esas bolsas de caza, se hace la estimación. En Madrid, en función de estudios previos, lo que se calcula es que las poblaciones de jabalíes son entre un 20 y un 30% superiores al total de las bolsas de caza, al igual que en Murcia, que se calcula o se estima que es un tercio también en función de las actividades que se han llevado a cabo de monitorización y con drones y con visores nocturnos. En este caso, Eduardo, como va a dar una presentación posterior sobre esto, yo creo que también quedará más claro. En el caso del País Vasco nos facilitaron los datos, pero no nos facilitaron la explicación. Si bien, si alguno tiene curiosidad, me puede escribir sin problema, y cuando tengamos esta información se la facilitamos. Y en el caso de Valencia, también la estimación de las poblaciones se ha hecho basándose en un estudio en parques nacionales, en los que en un periodo de tiempo se estudió tanto la monitorización de las poblaciones e igualmente se ha estimado que las poblaciones son el triple de las capturas de las bolsas de caza. Una vez que ya tenemos los indicadores, también lo que solicitamos fueron los planes regionales que el reglamento de la Unión Europea establece. Y en este caso es verdad que la elaboración del plan regional lleva más tiempo y es bastante más complejo porque acarrea un análisis también muy específico y por ello hemos recibido menos de los planes regionales, pero me consta que hay comunidades autónomas que están elaborándolo todavía. Y también, lo que podemos decir de los planes regionales es que son muy densos porque es un aspecto que, como es lógico, también preocupa mucho a las comunidades autónomas, y se hacen muchos de ellos un análisis muy profundo sobre la situación de las poblaciones, los riesgos, los costes económicos y también la gestión administrativa que acarrea la gestión de estas poblaciones de jabalíes. Así que esperamos que en este año poder recibir el resto de los planes regionales que nos restan. Y en términos generales, y ya para acabar, decir que yo creo que, aunque en el primer año es verdad que no hemos podido sacar muchas conclusiones, sí que es verdad que se han empezado a obtener unos primeros datos y que la colaboración de todas las comunidades autónomas ha sido muy positiva, y que por lo tanto lo que se prevé en los próximos años es que este plan se consolide y que facilite para lo que ha sido creado, ¿no? Que es, en la medida de lo posible, retrasar la entrada de la peste porcina africana y mejorar la gestión de las poblaciones de jabalíes que pueden tener o que tienen básicamente un riesgo principal o una importancia principal en la transmisión de esta enfermedad. Así que agradeceros mucho la atención y también quedar a disposición de lo que necesitéis. Muchas gracias.